Buenos días, chicos. Vamos a comenzar. Ahora sí, puntual. Son bastantes preguntas. León Oseguera, por favor, ¿me puedes apoyar con la pregunta número uno? Antes de comenzar, la práctica número uno, como ustedes pudieron ver en base a sus preguntas, pues prácticamente se va a enfocar sobre la identificación cualitativa de los carbohidratos como tema de esta unidad que estamos revisando, metabolismo de carbohidratos. Es importante tener como conocimiento el poderlos identificar de forma cualitativa, y en su momento también los vamos a poder cuantificar de forma cuantitativa, principalmente a la glucosa, mediante un ensayo enzimático. Entonces vamos a comenzar con la pregunta número uno. León Ceguera, por favor. Sí, profe. Nada más no supe si sí estaba bien, porque no supe si era como para después de la práctica, pero yo lo que investigué fue de que decía, explique qué función tienen los siguientes compuestos, según lo que en la práctica se iba a realizar. Entonces yo investigué que el citrato de sodio es, por ejemplo, un regulador de acidez, un aromatizante, un preservativo en alimentos y bebidas, y se utiliza también como antioxidante y constructor de detergentes. Este, por ejemplo, el cobre, yo investigué que hay ciertas enzimas cobre dependientes, como el citocromo C oxidasa, que juegan un papel en la producción de energía celular y catalizan la reducción de oxígeno molecular a agua, y a la vez es una enzima que genera un gradiente eléctrico usado por la mitocondria para crear ATP. No sé si mis respuestas estén bien. No están muy relacionadas, pero en relación al cobre, pues sí es un agente reductor, y es prácticamente como se actúa también en varias de las pruebas que vamos a revisar en la prueba de identificación cualitativa. Sí, el citrato sódico pues es un estabilizante. ¿Sí? ¿Alguien encontró algo diferente, chicas, chicos, relacionado con carbohidratos? Chicos. No, ok. Yo No eres. encontré en el cobre, por ejemplo, que en presencia de aldehídos ayuda a oxidarlos. Sí. Y el H2SO4 hidroliza la muestra y ayuda a pasar de polisacárido a monosacárido, además de deshidratarlo. Y del citrato de sodio hace que la sangre y la orina sea más alcalina o menos ácida, y esto ayuda a prevenir la formación de algunos tipos de cálculos renales, y se utiliza también para tratar la acidosis metabólica. Y fue eso de estos tres nada más encontré yo. Ok. El ácido sulfúrico comentas, es hidroliza sí en los polisacáridos, y en los monosacáridos o disacáridos deshidrata. ¿Sí? Ok, con eso es suficiente, y ahorita va a quedar un poquito más claro. Es básicamente la función de estos compuestos. ¿Sí? La pregunta número dos, Lluvia. Sí, dice, ¿cuáles son las propiedades más importantes que tienen que tomar en cuenta de los carbohidratos? Y yo puse que la presencia de tantos OHs le confiere la capacidad de formar puentes de hidrógeno, y por ello son solubles en agua. También que son cristales y disueltos en agua presentan rotación óptica, que al ser medida sirve para identificar unos de otros. También la oxidación, que el grupo aldehído puede oxidarse para formar el correspondiente. Y reducción, tanto los grupos aldehídos como los cetónicos pueden reducirse al alcohol correspondiente, y también pueden sufrir fermentación y formar CO2. Ok, muy bien, Lluvia. Arlet, por favor, la siguiente pregunta.
Sí, profe. Es que es un azúcar reductor y qué características debe tener un azúcar reductor y no reductor. Bueno, tengo que los azúcares reductores son aquellos que poseen su grupo carbonilo intacto y que a través de los mismos pueden reaccionar como reductores con otras moléculas que actuarán como oxidantes. Esa propiedad permite determinar la concentración de una disolución de azúcares midiendo la cantidad de agente oxidante que es reducido. Y ya tengo ejemplos que son como la fructosa, la maltosa, galactosa, lactosa, la glucosa, y los no reductores poseen un grupo carbonilo libre, perdón, no poseen su grupo carbonilo libre, y son aquellos que se unen por enlaces glucosídicos tipo alfa o beta, que pueden ser como la sacarosa o la trealosa. Ok. Pardo, la siguiente pregunta, por favor. Sí, profe, ¿en cuál nos quedamos? Porque se me acordó un poquito. Vamos en el número 4. Ok. Dice, investigue la diferencia fundamental entre las determinaciones de Tollens y Fehling. El reactivo de Tollens es un agente oxidante suave. Su solución de nitrato de plata es transparente e incolora el pH básico. Al oxidar un aldehído con la reacción de Tollens se produce el correspondiente ácido carboxílico y los iones de plata se reducen simultáneamente a plata metálica. Los reactivos de Fehling son oxidantes débiles y se utilizan para diferenciar los aldehídos alifáticos de los aromáticos y los aldehídos de las cetonas. El oxidante empleado es el ion cúprico, que reduce al ion cuproso y se precipita como un óxido de color rojo. Ok, Pardo, pero te adelantaste 2 preguntas. Por favor, Gerardo, Sebastián, primo, la número 4 y 5. Dice que es un monosacárido y que es un polisacárido. Un monosacárido son los azúcares más sencillos, se clasifican con base a su grupo funcional como cetosas o aldosas, al igual que se clasifican de acuerdo al número de carbonos en su estructura, que van de 3 a 12 átomos de carbono. Y los polisacáridos son azúcares formados por más de 10 unidades de monosacáridos mediante enlaces glicosídicos. La 5 dice, investigue 2 ejemplos de oligosacáridos, y yo puse la rafinosa y la celuliosa. Ok. Por favor, Francisco, ahora sí, la número 7. Sí, bueno, la 7 dice, ¿por qué era necesario calentar las Ok. muestras? Esa, si quieres, la dejamos para después para el momento de que hagan su reporte, ¿sí? Esa es más bien para después del reporte. Dame la pregunta número 8, por favor. Investiga el fundamento de la reacción de Molish. Yo aquí tengo la reacción de Molish, es una reacción que presenta la propiedad de teñir cualquier carbohidrato presente en una disolución. El nombre de esta reacción se deriva en honor al botánico austriaco Hans Molish. Okay. La que sigue, Francisco. Investiga el fundamento de la reacción de Benedict. El fundamento de esta reacción radica en que en un medio alcalino el ion cúprico, otorgado por el sulfato cúprico, es capaz de reducirse por defecto del grupo aldehído del azúcar a su forma de cobre. Este nuevo ion se observa como un precipitado rojo ladrillo correspondiente al óxido cuproso. A ver, la que sigue, Francisco, de una vez. Sí, bueno, la que sigue pues es la de Seliwanov. Seliwanov es una prueba química que se usa para distinguir aldosas y cetosas. Los azúcares son distinguidos a través de su función como cetona o aldehído. Si el azúcar contiene un grupo de cetona es una cetosa, y si contiene un grupo aldehído es una aldosa. Esta prueba está basada en el hecho de que
Al calentarlas, las cetosas son deshidratadas más rápido que las aldosas. La que sigue, Francisco, vámonos. La reacción de Parfot es un ensayo químico utilizado para detectar monosacáridos. Se basa en la reducción de cobre a cobre, el cual forma un precipitado color rojo ladrillo. Ok, muy bien. Muy bien, Francisco. Soria, la que sigue, por favor. Voy. Investiga el fundamento de la reacción de Brown. Esta reacción sirve para el reconocimiento de azúcares reductores. Los azúcares reductores en medio alcalino pueden reducir el pierato de color amarillo a bicramato de color rojo en medio alcalino. Ok, bien. Paloma, la que sigue, por favor. Paloma. Aquí estoy. ¿Sí me escucha? Escuchamos. No agarraba el micrófono. La que sigue. Sí. Bueno, profe, es que ya no encuentro el archivo PDF donde había puesto. Espérame. ¿Cómo pues, Paloma? Vas entrando. Tener. La que sigue, lluvia. En lo que la niña la encuentra. Bueno, dice, investiga el fundamento de la reacción de Torrens y yo tengo que al oxidar un aldehído con el reactivo Torrens se produce ácido carboxílico y los iones plata se reducen a plata metálica. Ok. Braulio. Tarde, pero sin sueño. La que sigue. Ya lo No, encontré, profe. si entra a tiempo. Es la reacción de Feeling y tengo que es una prueba que se utiliza para el reconocimiento de azúcares reductores, en la que el poder reductor que pueden presentar los azúcares proviene del grupo carbonilo, que este puede ser oxidado a un grupo carboxilo con agentes oxidantes suaves. Si el grupo carbonilo se encuentra combinado, no tiene presencia del poder reductor. Y tengo también que los azúcares reductores en un medio alcalino son capaces de reducir el ion cúprico de color azul a cobre de color rojo, y para ello el grupo carbonilo del azúcar se oxida a grupo carboxilo. Bien. Bueno, esas son algunas de las pruebas que normalmente se realizan en la forma presencial. Son bastantes pruebas, como ustedes pueden ver. Y generalmente lo que hacemos es darle una batería de carbohidratos, de algunos monosacáridos, de algunos disacáridos, de algún trisacárido en ocasiones, o un polisacárido, para que ustedes hagan las pruebas correspondientes y puedan identificar qué tipo de carbohidrato es. Obviamente no les decimos la muestra cuál es, les ponemos A, B, C, D y ustedes nos tienen que llenar el cuadro en base a las pruebas químicas que se hacen. Ustedes deben de identificar qué tipo de carbohidratos se trata en base a las reacciones que sufren estos carbohidratos y los colores que viran o que presentan en base a las características propias de cada carbohidrato. Ese ejercicio lo van a hacer también aún, así que no se haga de forma presencial. Se les va a dar un cuadro en el cual tienen la serie de respuestas, si dio positiva, negativa a cada prueba, y ustedes van a identificar en base al conocimiento generado que ya han comenzado a obtener desde materias anteriores, en base a la química orgánica, en base a las propiedades de los carbohidratos, en base a esta actividad de su cuestionario y los demás videos que vamos a ver, pues ustedes van a tener la capacidad de poder diferenciar un carbohidrato con respecto a otro en base a las pruebas que les vamos a proporcionar. Voy a proyectar un video, por favor, Arlet, me confirmas que se vea, que se escuche, por favor. Sí, profe. Gracias.
Sí se ve y sí se escucha. Hijos de superhéroes. Todos corren peligro. ¿Qué tal, muchachos? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión les traigo un nuevo video para seguirles platicando sobre los carbohidratos. En esta ocasión vamos a platicar sobre azúcares reductores, ¿bien? Que es un tema muy importante para poder determinar o sea, ir al laboratorio e identificar carbohidratos, ¿bien? Bueno, les recuerdo que aquí en mi canal de YouTube van a poder encontrar 9 videos sobre carbohidratos. Ahora nos encontramos en el número 8, ¿bien? Y este video en particular va a utilizar conocimientos o conceptos del video anterior, que es el número 7. Mucho ojo con esto. Bueno, todo lo que tienes que saber sobre azúcares reductores está en este párrafo aquí de sencillito, ¿bien? Sin embargo, yo te voy a explicar todo lo que está en este párrafo paso a paso, ¿bien? Vamos a dar una pequeña lectura. Dice acá, como los monosacáridos y la mayor parte de los disacáridos son hemiacetales y en consecuencia contienen un grupo carbonilo reactivo, se oxidan con facilidad y forman productos diversos, propiedad que se usa con frecuencia para analizarlos. Entonces, en estas primeras líneas ya nos van diciendo algunas características importantes. Primero, los monosacáridos, ¿de acuerdo? Y la mayor parte de los disacáridos. Entonces vamos a hacer mucho énfasis hoy en monosacáridos y en disacáridos. Y dice acá que todos los monosacáridos, porque no dice que la mayoría, ni dice algunos, dice los monosacáridos y la mayor parte de los disacáridos son hemiacetales. Que sean hemiacetales nos están indicando que todavía podrían reaccionar con algo, ¿de acuerdo? Para convertirse en acetales. Bien, hasta ahí vamos a dejarlo en primera instancia. Y en consecuencia contienen un grupo carbonilo reactivo, que es el carbono anomérico, ¿de acuerdo? Que está libre todavía para poder reaccionar. Se oxidan con facilidad, y si se oxidan es porque son agentes reductores, ¿de acuerdo? Ese es un concepto de química aplicada, donde en el tema sobre óxido de reducción tuviste que haber entendido que era un agente oxidante, un agente de reductor, quién se oxida y quién se reduce. Entonces, si estos monosacáridos o la mayor parte de los disacáridos, es decir, si los carbohidratos se van a oxidar con facilidad, es porque son agentes reductores y forman productos diversos, propiedad que se usa con frecuencia para analizarlos. Es decir, que este concepto de azúcar reductor, alguien lo asoció al laboratorio y dijo, bueno, pues esta propiedad de los azúcares reductores lo vamos a utilizar para analizarlos, ¿de acuerdo? De hecho, el video siguiente se llama pruebas cualitativas de identificación. En este video voy a explicar cómo se utilizan estos conceptos de azúcar reductor para aplicarlos al laboratorio e identificar carbohidratos. Bueno, seguimos leyendo. Esos carbohidratos incluyen glucosa, maltosa, sedobiosa y lactosa. Se llaman a veces azúcares reductores. Los azúcares reductores se detectaban por su capacidad de reducir iones metálicos como cobre, ¿de acuerdo? El ion cobre más 2 o la plata más 1, y formar productos insolubles. Entonces vamos a volver a empezar. Los azúcares reductores se detectaban, y este laboratorio tú puedes detectarlos porque eran capaces de reducir, acuérdate que son agentes reductores, iones metálicos como estos dos. Los carbohidratos que son acetales, ¿de acuerdo? Aquí dice hemiacetales, aquí. Entonces, los acetales, como la sacarosa, no se oxidan fácilmente, ¿de acuerdo? Porque ambos átomos de carbono anoméricos están fijos en un enlace glicosídico, es decir, el glucosídico que nosotros conocemos, ¿de acuerdo? Se clasifican como azúcares no reductores. Entonces, muchachos, vamos a explicar paso a paso lo que dice el párrafo. Un azúcar con un extremo hemiacetálico, primero vamos a hablar de los hemiacetálicos, puede participar potencialmente en una reacción de óxido de reducción, ¿de acuerdo? Puede participar. En ese tipo de reacciones suele reaccionar como agente reductor. Entonces, si un azúcar, ¿de acuerdo?, que tiene un extremo hemiacetálico participa en una reacción redox, lo va a hacer como agente reductor. En otras palabras, si yo pongo un azúcar reductor en presencia de un ion metálico, ¿de acuerdo? Estoy aquí hablando de un ejemplo hipotético. Pongo un azúcar reductor en presencia de un ion metálico, va a producir lo siguiente. Primero, un azúcar oxidado, es decir, este azúcar se va a oxidar. Entonces, este azúcar que está aquí, al final de la reacción va a aparecer como un azúcar oxidado. Y va a aparecer entonces también un ion reducido.
Esa es la reacción de oxidorreducción. El azúcar se oxida y el ion se reduce, ¿de acuerdo? Ejemplo, si pongo la glucosa en presencia del ion cobre más 2 o ion cúprico, como se le conoce también, ¿de acuerdo? Estas dos, si yo las pongo en contacto, la glucosa se va a oxidar y por otro lado, el cobre se va a reducir. Va a pasar de un estado de más 2 a un estado de más 1. Eso es lo que es reducir. En este caso, la glucosa estaría jugando un papel de agente reductor. Por eso se llama azúcar reductor. Ahora vamos a empezar a analizar las moléculas, ¿de acuerdo? Tanto de monosacáridos como de disacáridos, para poder identificar cuál de ellos, ¿de acuerdo? A pura vista es reductor y cuál es reductor. En este caso te presento dos imágenes. Una que dice disacárido reductor y el otro dice disacárido no reductor. En este caso, el enlace, recuerda que el enlace que une dos monosacáridos para formar un disacárido se llama enlace O-glucosídico. Este enlace aquí, marcado como un circulito, ¿de acuerdo? Se da porque el carbono anomérico de este monosacárido se está uniendo con el grupo hidroxilo de este que está acá, como te mostré en el video anterior, ¿de acuerdo? Aquí el extremo del carbono anomérico, ¿de acuerdo? Es el que está reaccionando para dar su carbono anomérico, repito, juntarlo con este monosacárido. Digamos que este extremo que era reactivo ya se pegó aquí y dejó de ser reactivo porque se convirtió en vez de un hemiacetal, se convirtió en acetal. Por otro lado, el carbono anomérico de este lado está libre. De hecho, aquí dice grupo aldehído libre. Realmente, más que ser un grupo aldehído, es un grupo hemiacetal. Aquí tengo un carbono anomérico que es un hemiacetal libre. Y por lo tanto, aquí podríamos unir incluso otro monosacárido para formar un trisacárido, ¿de acuerdo? Los monosacáridos van a poder juntarse con otro monosacárido en este carbono anomérico. De hecho, este ya lo utilizó para juntarse con este. Y este que está acá lo puede usar para juntarse incluso con otro más. Y le quedaría un extremo libre. Bueno, hay monosacáridos que cuando se juntan, no se juntan con un anomérico y la colita del hidroxilo, no, sino que se junta el anomérico de uno con el anomérico de otro. Cuando eso ocurre, cuando se juntan los dos anoméricos, ¿de acuerdo?, formamos un azúcar no reductor. Entonces, si un anomérico reacciona con la colita del otro monosacárido y le queda todavía un extremo libre para reaccionar, decimos que es reductor. Si los dos carbonos anoméricos se juntan, ¿de acuerdo?, y no le queda un extremo libre para reaccionar, es un disacárido no reductor. Vamos a ver ejemplos. Con esta imagen voy a intentar mostrarte las claves para que sepas identificar si el monosacárido es un azúcar reductor o no lo es. Dice acá, el oxígeno del carbono anomérico que no forma parte del ciclo es la clave. Entonces, muchachos, el carbono anomérico, ¿cuál era? Les está hablando aquí del oxígeno del carbono anomérico. El carbono anomérico es este que está aquí, ¿de acuerdo? Es el que está ligado a dos oxígenos, a este de arriba y a este que está formando parte del ciclo. Lo que dice acá es que el oxígeno del carbono anomérico que no forma parte del ciclo es la clave. ¿Cuál de los dos oxígenos no forma parte del ciclo? Pues es este, ¿de acuerdo? Este oxígeno está formando parte del ciclo. Entonces, la clave está aquí, muchachos. Si está acompañado de un hidrógeno formando un OH, entonces será un hemiacetal y entonces será reductor, ¿de acuerdo? Recuerda que si aquí tengo un OH, ¿de acuerdo? Es decir, un hidrógeno acompañado de este oxígeno, tengo un hemiacetal y será reductor. Así de sencillo. Ahora bien, si estará enlazado a una R, entonces será un acetal y será un no reductor. Para que entiendas esto, te pongo aquí el concepto de hemiacetal y el de acetal. La clave está aquí. Si el oxígeno que acompaña este carbono, que es este, tiene un hidrógeno formando OH, es hemiacetal y es reductor. En cambio, si lo que tiene es pegado una R en vez de H, será un acetal y será no reductor. En este caso, fíjate cómo tiene OH. Y todos los monosacáridos tienen aquí un OH, que es lo que nos indica si es alfa o beta, dependiendo si va hacia arriba o dependiendo si va hacia abajo. Entonces, todos los monosacáridos van a ser, en este caso, muchachos, azúcares reductores porque van a tener la H, ¿de acuerdo? Ahora bien, fíjate cómo este monosacárido, este de aquí arriba, de nueva cuenta te muestra su carbono anomérico y en este caso me fijo que tiene la OH porque dijimos que los monosacáridos van a tener la H. Pero en el caso de un disacárido, ¿de acuerdo? Aquí hay dos carbonos anoméricos. Este es uno y aquí hay otro. Pero este carbono anomérico está pegado, ¿de acuerdo?, a un oxígeno.
y este oxígeno a su vez está pegado a una R. Por eso este carbono anomérico ya está ocupado. En el caso de este oxígeno, ¿de acuerdo? A diferencia de ese que está marcado en rosado, está pegado a un hidrógeno. Por lo tanto, este disacárido es reductor porque le queda un espacio para reaccionar. A pesar de que este oxígeno ya está ocupado por esta R, a este oxígeno aún le queda un espacio. En otras palabras, este monosacárido es reductor porque tiene aquí una H que hay que intercambiar por una R, y este disacárido también es reductor porque esta H se va a intercambiar por una R en algún enlace. Todavía le tiene chance de reaccionar. Te voy a mostrar un ejemplo en donde no ocurre esto. Tenemos aquí la sacarosa, ¿de acuerdo? Que es una excepción de azúcar reductor. Este no es, ¿de acuerdo? Porque fíjate que ese es el carbono anomérico, ¿de acuerdo? De este monosacárido. Ese es el carbono anomérico de ese monosacárido. Y los dos carbonos anoméricos están juntitos. Cuando los dos carbonos anoméricos se enlazan formando el enlace O-glucosídico, ahí tenemos el caso donde no hay un azúcar reductor. ¿Y por qué no hay un azúcar reductor? Porque fíjate, este carbono, su oxígeno, ya no está formando OH. Lo que está formando es un oxígeno con una R, que sería todo esto. Y en el caso de este, su carbono anomérico, que es este, su oxígeno que no forma parte del anillo es este rosado y está enlazado a toda una R que no sería la H, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este oxígeno ya no tiene la manera, ¿de acuerdo?, de intercambiar su hidrógeno como estos, ¿de acuerdo?, que tienen un hidrógeno libre para poder, tiene su oxígeno pegado a un hidrógeno para intercambiar por una R, como lo tiene este que está por acá, ¿de acuerdo? La sacarosa no tiene posibilidad de reducir a algo porque aquí este oxígeno ya está, repito, enlazado con su R en particular. Y con esto, muchachos, ¿de acuerdo?, podemos concluir que todos los monosacáridos son azúcares reductores porque van a tener su extremo libre, y todos los disacáridos, a excepción de la sacarosa, son azúcares reductores. Es decir, todos los disacáridos, muchachos, van a ser de ese estilo, van a tener aquí una OH libre, ¿de acuerdo?, a excepción de la sacarosa, donde aquí no presenta ese OH, ¿de acuerdo? Digamos que eso es la teoría para que sepas si va a ser reductor o no va a ser reductor. Y además tú ya podrías identificarlo a pura vista. Incluso si a ti te preguntaran, ¿esta estructura forma un acetal o un hemiacetal? La respuesta es acetal, ¿de acuerdo? Porque este oxígeno ya está enlazado con una R, tanto aquí arriba como aquí abajo, dependiendo del punto de vista. En cambio, las anteriores, ¿de acuerdo? Este es un hemiacetal. Este que está acá también es un hemiacetal porque el oxígeno está acompañado de un hidrógeno, ¿de acuerdo? Aquí este es un acetal que ya no puede reaccionar, convirtiéndolo en no reductor. Ya no puede participar en una reacción de óxido de reducción, ¿de acuerdo? Esto que está acá, digamos que sería la conclusión de nuestro video del día de hoy. Y ya en nuestro próximo video, que sería este que está por acá, vamos a ver cómo jalar los conceptos del video de... Ok, Braulio, ¿qué nos puedes comentar? ¿Queda claro el video? Sí, profe, yo lo que anoté, por ejemplo, del video fue que los monosacáridos y la mayor parte de disacáridos son hemiacetales y que como consecuencia tienen un grupo carbonilo y se oxidan con facilidad para formar diversos productos, y se utiliza esa propiedad para analizarlos frecuentemente. También que los grupos reductores son aquellos en los que se ceden los electrones a un agente oxidante, y que los azúcares reductores en presencia de un ion metálico producen un azúcar oxidado y un ion reducido, y que para los enlaces de los monosacáridos se unen a través de enlaces glucosídicos, en los que los monosacáridos, por su parte anomérica, se juntan y ya no tienen ningún espacio libre, y por lo tanto estos son azúcares no reductores, y que los disacáridos son azúcares reductores a excepción de la sacarosa. Lluvia, ¿qué puedes comentar adicionalmente que no haya comentado Braulio? Sí, pues también nos decía de que pues cuando un azúcar tenga un azúcar con un extremo hemiacetálico puede participar de la reacción de óxido-reducción,
y pues dice que suele reaccionar como agente reductor, y ya también nos decía que como conclusión pues los monosacáridos siempre van a ser azúcares reductores y todos los disacáridos a excepción de la sacarosa van a ser azúcares reductores. Bien, bueno, ok, entonces este video fue pues nada más para aclarar nuevamente que quedara bien definido en cuanto a las características de un azúcar no reductor y reductor. En muchos de los casos, en procesos de fermentación principalmente, o donde se tenga sustrato, algún carbohidrato, es importante cuantificarlos. Obviamente estas técnicas, pues no, las que presentamos en esta práctica, perdón, no son aplicadas, pero en base a sus características químicas de ser reductor y no reductor, hay técnicas cuantitativas que nos permiten cuantificarlos y tener conocimiento real de cuál es la concentración de este tipo de azúcares, sobre todo en los procesos de fermentación, en los cuales queremos tener el conocimiento del sustrato inicial y el sustrato final dentro de un proceso de fermentación, lo cual también nos ayuda a poder identificar, a poder cuantificar los rendimientos de biomasa por sustrato o de algún producto sobre sustrato. Por eso es importante conocer una amplia variedad de técnicas que nos permitan a nosotros poder cuantificar algún azúcar que esté implicado en algún bioproceso y que sea necesario conocer, cuantificar los rendimientos del producto, de la biomasa que se genere. Vamos a revisar otro video que tiene que ver ya ahora sí con las pruebas cualitativas, que son las que se realizan en el laboratorio. Nuevamente, Arlet, ¿me confirmas por favor que se vea y se escuche? Se ve y se escucha. ¿No se escucha? Sí, profe. ¿Qué tal, muchachos? Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión les traigo un video nuevo para continuar platicándoles sobre carbohidratos. Arlet. Específicamente hoy vamos a platicar sobre las pruebas cualitativas de identificación. Bueno, te recuerdo que aquí en mi canal, Gabo Rosado, vas a poder encontrar varios videos sobre carbohidratos. Específicamente ya subí 8 y el que estás viendo ahorita justamente es el 9. Digamos que estamos cerrando ya un ciclo de videos de carbohidratos. Posiblemente en el futuro podamos subir unos extras, pero estos 9 ya englobarían para mí el tema de carbohidratos a un buen nivel, ¿de acuerdo? Para poder entender el número 9 tendrías que haber visto los anteriores, ya que este en particular va a utilizar conceptos previos, como por ejemplo azúcares reductores, que son cetosas, que son aldosas, la clasificación de los carbohidratos, ¿sale? Bueno. Vamos a empezar ahora sí con las pruebas cualitativas para la identificación de carbohidratos. Dice aquí, el objetivo de estas pruebas es el de observar el comportamiento de una serie de carbohidratos al someterlos a diversos análisis cualitativos y basados en esas observaciones identificar el o los carbohidratos presentes en una solución desconocida. Existen diferentes tipos de reacciones químicas que nos permiten determinar cualitativamente la presencia de carbohidratos, ya sean monosacáridos, oligosacáridos o polisacáridos. Y estas reacciones se basan, por ejemplo, en la reducción del cobre o en la coloración que toman los azúcares después de reaccionar con algún reactivo. Es decir, todas las pruebas que vamos a ver ahorita son cualitativas, es decir, no nos van a indicar cuánto carbohidrato hay, porque esas serían cuantitativas, sino que nos van a indicar qué tipo de carbohidrato hay en una muestra. ¿Bien? Y todo ello se basan en reacciones químicas, como por ejemplo, aquí se menciona la reducción del cobre, es decir,
vamos a trabajar con reacciones de óxido de reducción o también con coloraciones, ¿de acuerdo? Aquí dice coloraciones, que nos van a servir para identificar qué carbohidrato está presente en cierta muestra. Bueno, empezamos con la primera, que es la prueba de Molish, y este subjetivo, o esa prueba tiene un objetivo que es básicamente identificar carbohidratos de manera general. Es decir, esta prueba te dice si lo que tú tienes en tu muestra es un carbohidrato o no lo es. Bueno, vamos a ver cómo funciona esa prueba. Esta prueba se basa en la acción hidrolizante y deshidratante del ácido sulfúrico concentrado sobre los carbohidratos. Es decir, si yo tengo un carbohidrato y le agrego ácido sulfúrico, lo va a hidrolizar y lo va a deshidratar. Creo que la palabra deshidratar está muy fácil, es quitarle agua, pero la palabra hidrolizar, ¿de acuerdo?, tiene otro significado que es básicamente romper la estructura. Y la va a romper, ¿de acuerdo?, por medio de, en este caso, agua. ¿De acuerdo? Una molécula de agua lo que va a hacer es romper la estructura y al final esa molécula de agua se va a ir deshidratándose. ¿Bien? Entonces, de hecho, si te fijas aquí en la reacción química, estamos sacando agua. Bueno, entonces, en esta prueba el ácido lo que va a hacer es hidrolizar cualquier enlace glucosídico presente en la muestra y deshidrata los monosacáridos resultantes para formar furfurales. Entonces, ya dijimos que el ácido sulfúrico lo que va a hacer es romper al monosacárido o al disacárido, al carbohidrato que sea. Lo va a romper y al final lo va a deshidratar. ¿Sale? Los furfurales, que es lo que va a quedar después de que ya hagamos esa deshidratación, los furfurales van a reaccionar con el alfa-naftol del reactivo de Molish y van a originar un producto de color violeta o un anillo, ¿de acuerdo?, de violeta. En este caso, muchachos, si yo rompo la estructura, en este caso, fíjate, una hexosa, que recuerden que es un carbohidrato o un monosacárido de 6 carbonos, cuando se rompa la hexosa y se deshidrate, lo que va a formar es un furfural. En este caso, el furfural que va a formar es un hidroximetilfurfural, ¿sale? Si fuera una pentosa, las pentosas cuando se rompen y se deshidratan, lo que forman son furfurales, es decir, puro. Ese es un hidroximetilfurfural y ese es un furfural. Es pregunta de examen. Por ejemplo, la prueba de Molish, una hexosa, ¿en qué lo convierte? En un hidrometilfurfural. Una pentosa, ¿en qué se convierte? En un furfural. Ahora bien, estos dos tienen caracteres furfurales, ¿de acuerdo? Y lo que van a hacer es reaccionar con el 2-alfa-naftol, que es este que está por acá, que está presente en el reactivo de Molish, y creo va a que el formar video un ya no se ve. coloreado. Es decir, se va a colorear la muestra si estamos hablando de que es una hexosa o una pentosa, o en particular un carbohidrato, ¿de acuerdo? Sea cual sea el camino que lleve esta reacción, se va a colorear. Si no se colorea, es de color violeta, estamos hablando de que Lo regreso. Profe, creo que Yo no se escucha. ¿Qué pasó, Arlet? Es que no se escucha el video, profe. A ver, ¿es la misma situación para todos, chicos?
Sí, profe. Sí, Profe, profe. sí. Sí, profe. Lo vuelvo a cargar. Y lo regreso desde la prueba de vial. ¿Me dices, Arlet, si se escucha, por favor? Y se va a convertir. Ya, profe, ya se escucha. Vamos a imaginar que tú ya sabes que tienes es una exosa o una pentosa, o en particular un carbohidrato, ¿de acuerdo? Sea cual sea el camino que lleve esta reacción, se va a colorear. Si no se colorea, en este caso de color violeta, estamos hablando de que no es un carbohidrato. Así de sencillo, eso es para identificar carbohidratos de manera general. Ahora bien, vamos a imaginar que tú ya sabes que tienes un carbohidrato, pero no sabes qué tipo de carbohidrato es. Bueno, para esto sirve una prueba de vial. La prueba de vial lo que hace o su objetivo es identificar pentosas, ¿sale? La reacción coloreada específica para pentosas es en particular. Bajo condiciones cuidadosamente controladas de temperatura, tiempo y concentración de ácido clorhídrico, las pentosas son rápidamente convertidas a furfural, que es el mismo reactivo, ¿de acuerdo? Bueno, no reactivo, el mismo intermediario que obtuvimos aquí. Los furfurales, ¿de acuerdo? Son aquellas estructuras que al final van a colorearse. En este caso, aquí usamos ácido sulfúrico y aquí se usa ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va a ser prácticamente la misma estructura o la misma función que hizo en el paso anterior, ¿de acuerdo? Va a romper al carbohidrato, eso es lo que va a hacer el ácido clorhídrico y se va a convertir, repito, en un furfural. Ahora bien, ¿qué diferencia hay con este? En presencia del ion férrico y el orcinol, que es lo que hace característica a la prueba de vial, ¿de acuerdo? En presencia del ion férrico, y el orcinol, el furfural se condensa rápidamente para producir un complejo de color verde al calentar. Por lo tanto, a diferencia de aquí se utilizó el 2-alfa-naftol, que es lo que le da la característica al reactivo de Molish, ¿de acuerdo? Pero en que es la prueba de vial, lo que le da la característica es el ion férrico y el orcinol que están presentes en el reactivo de vial. Eso es lo que va a hacer que en vez de cambiar a violeta, cambia a verde. Y si cambia a verde tu carbohidrato, lo que vas a tener es una pentosa. ¿Qué pentosa? No se sabe, pero tú ya puedes saber que es una pentosa y puedes descartar que es una exosa, una triosa, una tetrosa. ¿Bien? Por lo pronto, ese sirve para identificar pentosas. ¿De qué color va a cambiar? A verde, como este que está acá o este que está por aquí. Bueno, hay otra prueba que se llama prueba de Seliwanov. En la prueba de Seliwanov, el objetivo es identificar cetosas. ¿Bien? En este caso, la reacción coloreada que nos permite identificar, repito aquí, cetosas. En solución de ácido clorhídrico concentrado, digamos que va a ser la misma manera de empezar. El ácido clorhídrico va a romper, en este caso va a deshidratar, va a hidrolizar a los carbohidratos, ¿bien? En solución de ácido clorhídrico concentrado, las cetosas son deshidratadas más rápidamente que las aldosas, produciendo derivados del furfural. Otra vez obtenemos furfural, que se va a colorear. Estos compuestos forman complejos con el resorcinol, presente en el reactivo de Seliwanov. El Seliwanov, a diferencia, ¿de acuerdo?, de la prueba de vial o del reactivo de vial, es que vial tiene el ion férrico y el orcinol que pintan de verde al furfural. En cambio, en Seliwanov, al furfural, ¿de acuerdo?, esa es la estructura que está por acá, ya sea que tengas en hidroximetilfurfural o en furfural, ¿de acuerdo?, la va a colorear, en este caso de color rojo cereza, porque en el Seliwanov hay resorcinol, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente ya vimos que el furfural se va a pintar de diferentes colores, ya sea violeta, ¿de acuerdo?, por el 2-alfa-naftol, aquí está, a violeta por el 2-alfa-naftol, a verde por el ion férrico y el orcinol, y a rojo cereza por el resorcinol, ¿sale? Entonces, todos esos tienen que ver con el furfural, y todos tienen que ver con un medio ácido. Acuérdate que en la primera era con ácido sulfúrico y en las otras dos fueron con ácido clorhídrico. Ahora bien, vámonos a la prueba de Tollens. La prueba de Tollens te sirve para identificar aldosas. Así como la anterior, que fue Seliwanov, nos sirvió para identificar cetosas, esta nos sirve para identificar aldosas. Bueno, el fundamento de esta prueba es la reacción química entre el reactivo de Tollens, solución amoniacal de nitrato de plata. Ese es el reactivo de Tollens, ¿bien? De hecho, aquí está, es una solución de plata y amonio. Bueno, y un aldehído, voy a volver a empezar para que no revolvamos a nadie.
El fundamento de esta prueba es la reacción química entre el reactivo de Tollens, que ya dijimos cuál es, y un aldehído. Acuérdate que los aldehídos en los carbohidratos están en forma de aldosas, que expone un espejo de plata en las paredes del contenedor. Aquí de nueva cuenta recurrimos al color. Si te fijas, esa es una reacción para un aldehído cualquiera, aldehído. Aldehído más reactivo de Tollens va a producir una formación de espejo de plata, ¿de acuerdo? Y va a producir también un ácido carboxílico. Fíjate cómo aquí tenemos un ácido carboxílico y aquí tengo un aldehído. Si hablamos aquí de un carbohidrato, este que está acá es un aldehído, es una aldosa, es la glucosa. Y cuando esto lo rompemos, ¿de acuerdo? Y se empieza a romper, se empieza a estructurar, queda aquí el aldehído. Ese CHO sería esto que está por acá. Este aldehído, al ponerse en contacto con la solución amoniacal de nitrato de plata, ¿bien?, se forma el espejo de plata y además se produce, fíjate aquí, COOH, que sería el ácido carboxílico, que sería por ese tipo. Esta es la reacción general y esa es la reacción aplicada a una aldosa. Entonces, ¿qué pasa si tengo una aldosa y le pongo reactivo de Tollens? Debe pintarse en el contenedor, en este caso en un tubo de ensayo, en un vaso de precipitado, un espejo de plata. ¿Qué pasa si en vez de ser una aldosa es una cetosa? Pues si es una cetosa no se va a formar ese espejo de plata. Aquí hay dos ejemplos, fíjate cómo acá hay plata, aquí no hay plata, y aquí está el espejo de plata. El espejo de plata hace referencia a que se va a pegar a las paredes y va a quedar un color muy brillante, en este caso color como plateado. Bien, bueno, es muy interesante esa reacción química. Vámonos ahora con la prueba de Benedict, que la prueba de Benedict posiblemente sea una de las más importantes en carbohidratos. Dice aquí, objetivo, identificar azúcares reductores. Es decir, la prueba de Benedict te va a indicar si un azúcar es reductor o no es reductor, ¿vale? Así de sencillo. Es una de las principales pruebas para identificar azúcares reductores. En soluciones alcalinas, estos carbohidratos pueden reducir el ion cobre más 2, que si te fijas tiene un color azul, ¿vale? Y el cobre, perdón, lo va a reducir de más 2 a más 1, que en este caso el color sería rojo ladrillo. Y esto le sirve a los científicos, a los químicos, a los bioquímicos, ¿de acuerdo? A los que trabajan en un laboratorio para poder decidir si el azúcar fue reductor o no reductor. Es decir, este cambio de azul a rojo es lo que les va a servir. Por ejemplo, aquí tengo un tubito de ensayo con el reactivo de Benedict y un carbohidrato. Aquí, como no hubo reacción química, no hubo una reacción de reducción, se quedó como cobre más 2, que es su color característico, el azul. En este rojo sí hubo una reacción química, ¿de acuerdo? Y el ion cobre de más 2 pasó a más 1. Ahora bien, ¿por qué agarro un color rojo? Porque el color rojo se lo da este precipitado, es decir, ese sólido que aparece aquí, que es el óxido de cobre 1. El óxido de cobre 1 es el que hace que pinte esto rojito. Ahora bien, el reactivo de Benedict, ¿qué trae? Trae sulfato de cobre. El sulfato de cobre, aquí en este caso, el cobre maneja un número de oxidación de más 2. Por eso decimos que en este caso el ion es más 2. Y por eso se ve azul el botecito. Cuando yo se lo agrego a mis muestras, pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, si la reacción no se lleva a cabo porque no hay un azúcar reductor, se va a quedar en azul. Es decir, aquí tenemos un azúcar no reductor. Pero conforme yo le vaya agregando azúcar reductor a esto, es decir, a las muestras, los cambios de color van a ir cambiando hasta llegar a un color rojo ladrillo. Y si te fijas, aquí podemos, según el color, identificar si tenemos poca cantidad de azúcar reductor o mucha cantidad de azúcar reductor. Estos son la concentración de azúcar reductor. Si tengo un azúcar reductor nulo, es decir, no tengo azúcar reductor, se quedará en azul. Si tengo poquito azúcar reductor, quedará verde. Yo aumento un poquito más, queda amarillo, queda naranja, hasta quedar un color rojo ladrillo. El rojo ladrillo nos está indicando, repito, presencia de azúcar reductor. Y todo tiene que ver, repito, con el proceso de oxidación-reducción que se maneja, repito, con los azúcares reductores. En este caso, el que se reduce sería el cobre de más 2 a más 1, y el que se oxida, es una reacción de oxidación-reducción, el que se oxida sería el carbohidrato. Bueno, vámonos con la prueba de Fehling, que prácticamente es la misma que la de Benedict. Es decir, usan el mismo principio, que es identificar azúcares reductores. Y es una prueba muy similar a la prueba de Benedict, que lo dice, y también es una de las principales pruebas para identificar azúcares reductores. En soluciones alcalinas, al igual que la anterior, ¿de acuerdo? Estos carbohidratos pueden reducir el ion cobre más 2, color azul, a cobre más 1, color rojo ladrillo. Es decir, si en tu laboratorio no tienes Benedict, o sea, no tienes el reactivo de Benedict,
puedes tú comprar el reactivo de Fehling o tenerlo por ahí y utilizarlo para lo mismito. ¿Cómo consiste el experimento? Es muy sencillo. En un tubito de ensayo colocas el líquido de Fehling o licor de Fehling, así se le llama licor, le agregas el azúcar, en este caso le agregas un carbohidrato, tú puedes no conocer si es reductor o reductor, ¿de acuerdo? Le echas tú un carbohidrato y lo pones a calentar. Si cambia color rojo, es que era reductor. Si no cambia color rojo, es decir, queda como color azul, es que no era reductor. Así de sencillo. Bien, dato interesante. El reactivo de Fehling viene en dos botecitos, uno como solución A y otro como solución B. En la solución A viene el sulfato de cobre, que también se utilizó en Benedict, y en la solución B viene una disolución alcalina de tartrato sódico potásico. Bien, es como un dato cultural. Entonces, que no se te olvide, Benedict y Fehling hacen lo mismo, es la misma función, de hecho usan reactivos similares, ¿de acuerdo? Se basan en el cobre y lo que intentan es identificar azúcares reductores. Vámonos con el siguiente, que también está relacionado con los azúcares reductores, que es la prueba de Barfoot. En este caso, el objetivo es diferenciar monosacáridos de disacáridos reductores. Es decir, vamos a poder, a partir de ese tipo de prueba, saber si lo que tenemos es un monosacárido o si lo que tenemos es un disacárido. Dice acá, los monosacáridos reducen rápidamente el cobre más 2 del reactivo de Barfoot a cobre más 1. Bien, que es básicamente el mismo principio que utilizamos para Benedict y para Fehling, que es reducir el cobre de más 2 a más 1. Nada más que en el caso del reactivo de Barfoot, bien, los monosacáridos lo hacen o reaccionan muy rápido, ¿de acuerdo? Y vamos a decir que muy rápido es de 0 a 6 minutos aproximadamente, el cual precipita como óxido de cobre más 1, ¿de acuerdo? De color rojo en solución ácido débil, es decir, va a tomar un color similar al de la foto, que es más o menos el color que presenté en las láminas anteriores, donde dijimos que era un color rojo ladrillo, ¿de acuerdo? Esa precipitación me está indicando que si es un carbohidrato, ¿sale? Ese es un carbohidrato reductor, pero la velocidad me va a indicar si es un monosacárido o un disacárido. En cambio, los disacáridos reducen el cobre más 2 en un tiempo mayor. Generalmente hablamos de que un tiempo mayor sería de 7 a 12 minutos o más. Hay carbohidratos que lo hacen en una hora, por ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí vamos a imaginar que es de 7 hasta arriba. Esta prueba se lleva a cabo en medio ácido, a diferencia de las anteriores. Entonces, vamos a establecer estas reglas, ¿de acuerdo? Si queremos identificar solamente azúcares reductores, no importa qué tipo de azúcar sea, mientras sea reductor, puedes usar Fehling o puedes usar Benedict. Pero, si lo que tú quieres hacer es diferenciar entre monosacárido reductor y disacárido reductor, utilizas Barfoot, porque los monosacáridos reaccionan rápidamente, ¿de acuerdo? Se forma este precipitado rojo más rápido que en los disacáridos. Por lo tanto, una manera de identificar si es monosacárido o disacárido es con esa prueba y con la velocidad de la reacción, ¿de acuerdo? Mientras más rápido aparezca este color, quiere decir que es un monosacárido, y mientras más tarde será un disacárido. Y esta sería la última prueba, no es el final del video, pero es la última prueba, que es la prueba del Lugol. Y dice acá que su objetivo es identificar polisacáridos. Bien, prueba muy utilizada para detectar almidón. Entonces, esta prueba es para polisacáridos, pero en particular se utiliza mucho para el almidón. Al poner en contacto Lugol, que en este caso el Lugol es una disolución de yodo y yoduro de potasio, con este polisacárido, repito, estamos hablando del almidón, se va a formar un complejo entre el ion I3-, que es el ion triyoduro, y la molécula de amilosa del almidón, la cual tiene una conformación helicoidal. Al introducirse este ion triyoduro dentro de la hélice, nos forma un producto de color azul o negro dependiendo de la concentración del azúcar. Otros polisacáridos, como la amilopectina, producen un color púrpura rojizo y el glucógeno un color pardo rojizo al ponerse en contacto con el Lugol. Esta prueba es muy sencilla. Tienes un tubito de precipitado con tu muestra, en este caso tú sabes que es un carbohidrato, pero no sabes exactamente qué tipo de carbohidrato es. Bueno, le agregas unas gotitas de Lugol, que el Lugol tiene una coloración un poquito así como café, como mostaza, como se ve aquí. Lo agregas y lo que va a pasar es que enseguida, ¿de acuerdo? Debería haber un cambio de color a púrpura o a moradito, o tirando a negrito. Ese cambio lo que nos está indicando es la presencia de carbohidratos polisacáridos, ¿de acuerdo? En particular, si te fijas, acá hay una imagen, bien, donde está el PAM. El PAM es un
producto alimenticio que tiene un alto contenido de almidón. Fíjate el color negro que tomó aquí, el lugol se lo agregaron en forma de gotas y quedó así de negrito, ¿de acuerdo? Igual la papa suele tener un alto contenido de lugol, perdón, de almidón, y con el lugol queda completamente negro. Aquí te muestro las hélices de las que habla aquí esta parte de ese texto. En las hélices se mete este ion trillo duro, ¿de acuerdo? Haciendo que quede de esta forma. Al meterse el ion dentro de esta hélice, ¿de acuerdo? Queda completamente de este color, pero si tú lo calientas, una manera de liberarse de este ion es calentarlo, regresamos al tono original. ¿Bien? Eso, algo como que tengas como dato por ahí. Bueno, en resumen, muchachos, ya vimos un montón de pruebas. Me gustaría que tengamos un resumen para entender bien cómo está la parte de las pruebas. La primera que vimos fue la de Molish, y esta, básicamente, lo que está diciendo es que nos va a identificar carbohidratos en general. Es decir, si yo tengo un carbohidrato en una muestra y yo le aplico este reactivo de Molish, lo que voy a tener es una coloración, ¿de acuerdo?, violeta, es decir, va a haber un anillo de color violeta, y eso va a indicar que es positiva la prueba y que tengo yo carbohidratos ahí. Otra prueba es la prueba de Vial. La prueba de Vial lo que va a hacer es identificar pentosas, y las pentosas son de color verde positivo, es decir, va a ser de color verde si la prueba es positiva, ¿vale? En este caso, que cambio a verde el color, me está indicando que tenemos una pentosa en la muestra. Por otro lado, la prueba de Seliwanov me sirve para identificar cetosas. Y este tipo de prueba también es por color, y el color rojo cereza, ¿de acuerdo?, me indica que tengo una prueba positiva, es decir, que tengo cetosas en la muestra. Si no cambia a rojo cerezas, quiere decir que no tengo cetosas. Para la prueba de Tollens, en este caso tenemos la identificación de aldosas. Digamos que estas dos se contraponen. En esta yo puedo identificar aldosas, y se va a formar un espejo de plata en el recipiente si y solo si aparecen aldehídos, en este caso aldosas, en mi muestra. También tenemos la prueba de Benedict y Fehling. Estas dos hacen básicamente lo mismo, que es identificar azúcares reductores, utilizando de hecho el mismo procedimiento, que es usando el sulfato de cobre. Bien, ese sulfato de cobre lo que esté conteniendo es que el ion cobre más 2, que se va a reducir a cobre más 1, y cuando haga ese cambio de reducción, va a haber una aparición de color rojo ladrillo, que nos va a indicar que la prueba es positiva. Y si la prueba es positiva, quiere decir que tengo azúcares reductores. Si no hay ese cambio de color a rojo ladrillo, quiere decir que el azúcar no es reductor. También tenemos la prueba de Barfoot, y en este caso esta prueba nos indica que vamos a poder diferenciar los monosacáridos de los disacáridos. Esta prueba también es de azúcares reductores. De hecho, utiliza el mismo principio, utiliza el principio de la reducción del cobre. En este caso, hay un cambio de color a rojo ladrillo, como el de aquí, pero si es rápido, la prueba será positiva para monosacáridos, y si el cambio de color es lento, será positivo para disacáridos. ¿Bien? Por último, está la prueba de Lugol. Esta prueba de Lugol nos ayuda a identificar polisacáridos. De hecho, uno de los polisacáridos que más se utiliza en este tipo de pruebas es el almidón. Es una prueba específicamente para el almidón. ¿Cómo yo sé o cómo reconozco que yo tengo almidón en mi muestra? Cuando al aplicar Lugol, el cambio de color es azul o negro, es decir, algo muy oscuro, y tenemos ahí un positivo a almidón. Me parece que ese es un buen resumen que te puede indicar o te puede ayudar a la hora de decidir qué tipo de prueba necesitas para identificar carbohidratos. Y ya para ir cerrando lo que es el video, tenemos aquí un ejemplo. Ok, bueno, el ejemplo no nos interesa. Ese ejemplo es parecido a lo que les vamos a dejar nosotros, con lo que hacemos en el laboratorio. Prácticamente las muestras biológicas, las muestras de azúcares que ustedes van a deducir en base a todo este número de pruebas, van a poder identificar, van a tener la capacidad y seguramente van a identificar de qué carbohidrato, disacárido o trisacárido se trata
la muestra biológica que normalmente ponemos ahí, la muestra de azúcares, perdón, que ponemos en el laboratorio de forma presencial. Bueno, con esto prácticamente terminaríamos la práctica del día de hoy. La idea es que más tarde, ya que terminemos la otra sesión o el transcurso de la mañana tarde, enviaré el cuadro con las pruebas que realizamos en el laboratorio, y ya ustedes en base a las pruebas pueden identificar los diferentes carbohidratos. ¿Dudas, comentarios? ¿Qué nos puedes comentar, Arlet, del video? Pues nos presentan muchas pruebas. Nos presenta la de Molish, bueno, las que vimos en el cuestionario, la de Vial, la de Selivanov, Tollens, Benedict y Fehling, Barfoot y Lugol. Bueno, la primera es para identificar carbohidratos en general. Ay, pues, espere. Nos dice que, bueno, de manera que es hidrolizante y deshidrogenante del ácido sulfúrico, y cuando es positiva nos va a dar un color violeta porque se forman los fulfurales, me parece que es el nombre, con el alfa-naftol. Y en la prueba de Vial, y es para identificar las pentosas, es a temperatura la concentración del ácido clorhídrico, la otra es en ácido sulfúrico. Este es en ácido clorhídrico, y entonces las pentosas se van a convertir en fulfurales en presencia del ion férrico, y al calentar nos tiene que dar un color verde. En la prueba de Selivanov es para identificar cetosas, es con ácido clorhídrico también. Las cetosas son deshidratadas más rápido que las aldosas, por eso es como se identifican. Y también van a formar los sulfurales. Este nos va a dar de color rojo cereza en presencia del resorcinol, creo, me parece. Y ya después nos da el reactivo de Tollens, que es para las aldosas, y nos va a formar una solución de plata y amonio. Esta es la que la podemos identificar porque nos va a formar un espejo de plata. Sí, y si este caso pues es en grupo cetosa, pues no vamos a poder ver nada. El de Benedict y Fehling es prácticamente, pues funciona para lo mismo, que son azúcares reductores, que es en soluciones alcalinas, y lo que va a pasar es que se reduce el ion cobre y nos va a dar un color rojo ladrillo. Pero eso nos dice que, por ejemplo, también va a depender de la cantidad. Si es muy poca, primero va a pasar a verde, después conforme vamos agregando, dependiendo de la concentración, va a pasar de verde, amarillo a naranja y finalmente el rojo. Y la prueba de Barfoot es para identificar los monosacáridos de disacáridos, y prácticamente lo que los diferencia es el tiempo de reacción, que es entre, no recuerdo cuántos, pero es hasta 6 minutos, y los disacáridos de 7 a 12 aproximadamente. Y en ese se reduce también el ion cobre. Y en el Lugol es para identificar el almidón. Y ya nos dice que en este caso lo podemos ver porque se va a generar un color negro, un poco azul, y en presencia de otros polisacáridos va a ser púrpura rojizo o pardo rojizo. Muy bien, Arlet. Ok, pues bueno, aquí Arlet nuevamente les dio el resumen de todas las pruebas. Con esto concluimos la práctica del día de hoy, no sin antes contesten un pequeño quiz que en 1 minuto saldrá, y tienen 5 minutos para contestar. No se les olvide enviar en tiempo y forma, por favor, solamente tienen 5 minutos. 8:05 sale y se cierra a las 8:10. Los veo a la 1 de la tarde, chicos. Hasta luego. Sale por esta plataforma, no se me vayan. A las 8:05. De acuerdo, profe. Nos vemos, Carito. Gracias, profe. Adiós a todos. Adiós, Lluvia.